La relevancia del área de mercadotecnia es sin lugar a dudas fundamental en la estructura empresarial de hoy en día. El descubrir, proponer y satisfacer las necesidades de los consumidores hacen que el trabajo de este departamento sea una tarea apasionante. Los retos de esta área dentro de Office Depot, una empresa con presencia en más de 23 países, son grandes. Arturo Hernández, el estratega de llevar a cabo esta apasionante labor en Office Depot de México. Entré, digamos técnicamente, porque se me ofreció la oportunidad de tomar el área de mercadotecnia después de haber estado 5 años en el área de compras. Los momentos en los que tomé yo las riendas de mercadotecnia posiblemente han sido de los momentos profesionales más difíciles de toda mi vida. Porque una cosa era que me gustara y otra cosa es que supiera. O sea, sabía lo que quería hacer con la marca, sabía hacia dónde la quería llevar, conocía los objetivos de ventas, tenía en mente, digamos, esa parte de pensamiento estratégico. Lo que no tenía eran las herramientas para saber cómo hacerlo. Y ese proceso fue súper doloroso y complejo, pero en realidad lo interesante es pues, que yo durante toda la vida supe que lo que quería hacer era mercadotecnia, desde que era niño. Tengo grabados anuncios pues, de cuando tenía 10, 11, 12, 13 años y ya hacía anuncios y ya hacía guiones y ya hacía textos. Y además también, al mismo tiempo es curioso, pero me gustaba mucho la antropología. Pues cuando voy creciendo me doy cuenta de que el mundo de la mercadotecnia también se componía por ese factor importante de estudio de la gente y del comportamiento pues, de las personas como consumidores también. Y ahí descubrí realmente que mi vocación era la mercadotecnia y que era lo que quería hacer en la vida, aunque no pude estudiar mercadotecnia. ¿Cómo llegué a colaborar con Office Depot? Pues esa historia que comenzó hace 15 años, que además los estaré cumpliendo en días próximos. Entonces eso es un motivo enorme de orgullo para mí. Yo tenía 23 años en ese momento y había tenido 3 trabajos. Algunos eran como becario, otros pues como asistente, etc. En algún momento estaba yo, me había salido de un trabajo, estaba, digamos, tomándome un tiempo sabático, no fue un año sabático, pero sí fueron un par de meses. No quiero estar brincando de un trabajo a otro. Me di cuenta de que necesitaba hacer un plan de vida. Entonces tomé una servilleta, una pluma y escribí lo que quería. Quiero encontrar una empresa internacional porque yo estudié negocios internacionales, entonces obviamente para mí siempre fue atractivo el mundo de los negocios internacionales. Quiero una empresa que me permita crecer y desarrollarme y quiero un lugar que me ofrezca estabilidad. Eso sucedió un miércoles. Al día siguiente recibí una llamada para un puesto de recompras que se le llama aquí, o reabasto, que es el área que se encarga de llenar las tiendas de producto. Y cuando me contaron lo que ofrecía el puesto, una empresa internacional en expansión con posibilidades de crecimiento y de estabilidad, bueno, pues ahí firmé mi contrato. Lo único que no hay aquí es monotonía. Nunca en 15 años he tenido un día igual a otro. Y nunca en 15 años me he podido aburrir. La dinámica del negocio es una dinámica que nos lleva todos los días al límite, ¿no? A lo largo de tantos años y en un medio como en el que estamos, en el medio de la mercadotecnia, he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente en muchos países, y cuando uno se tiene que meter a estudiar pues cuáles son los antecedentes de esos mercados desde el punto de vista mercadológico, realmente se vuelven experiencias personales muy importantes, ¿no? Pero sí te podría decir que una de las anécdotas más representativas de mi vida la tengo en algún momento en el que me tocó ir a visitar la comunidad más pobre de México, que esto lo hicimos en algún momento que estábamos preparando una campaña para el kilo de ayuda. Y cuando llegamos ahí, como éramos los invitados de honor, el equipo que íbamos, nos invitaron a la casa como del líder del grupo, ¿no? Y ahí nos dieron de comer un caldo de pollo con arroz, y luego ya nos contaron, ya que terminamos todo, pues que las señoras del pueblo habían hecho una cooperación para poder invitarnos a comer pollo. Entonces ahí nos enfrentamos frente a dos realidades que son muy interesantes. Por un lado, una miseria material importantísima, pero por otro lado una abundancia emocional y afectiva pues infinita, ¿no?
Arturo Hernández, mediante el desarrollo de diferentes campañas, ha sido pieza fundamental en el posicionamiento de la marca en México. De ello nos explica. Cuando arrancamos en México, no teníamos dinero para hacer televisión. Entonces lo que hicimos fue tomar una pieza que nos habían mandado de Estados Unidos, hacer la adaptación de audio, y era una campaña, la verdad, muy gringa. O sea, a un asiático, a un afroamericano, a un latino, a un güero, los tienes ahí en el anuncio y todos interactuando en una escuela. Obviamente nos hubiera encantado haber hecho las adecuaciones necesarias para que la pieza fuera pues mucho más enfocada al mercado mexicano, pero no contar con los recursos. O sea, no contábamos ni con el dinero para la producción, pero tampoco para la difusión. Por lo tanto, durante los primeros años, pues prácticamente no hicimos nada. O sea, las primeras campañas, la primera campaña fuerte que hicimos de televisión fue la campaña del 5º aniversario, o sea, 5 años después de haber venido a México. Cuando yo tomé mercadotecnia, pues tuve el enorme reto y la responsabilidad de cambiar un poco la percepción de que Office Depot era un club de precios, es decir, que se necesitaba la membresía para poder entrar. Entonces, durante ese verano, estoy hablando del verano de 2001, y lo que hicimos fue un concurso ahí. Tenían que llenar sus datos en el ticket de compra y lo echaban en una urna y se ganaban algo. Esa fue una campaña que dio pie a que Office Depot comenzara a hacer campañas mucho más agresivas en televisión, porque el éxito fue contundente. El crear una imagen que logre que el comprador final tenga un nexo familiar y cotidiano con la empresa es una labor de detalles y cuidado, la cual recae en este estratega. Prácticamente todas las campañas son como hijos, es decir, es muy difícil saber a cuál quiere uno más, no se puede, ¿no? Algunos habrán sido más exitosos que otros, pero algunos de los que te puedo decir que han resultado más divertidos en el momento de su creación y de su desarrollo, fue uno que hicimos, por ejemplo, en la campaña de Navidad del año 2002, en donde hacíamos una comparación entre el hombre de rojo que te lleva los mejores regalos hasta tu casa en esta Navidad, que era el hombre de rojo de Office Depot, y no era Santa Claus. Y el hombre de rojo se sentía como que muy orgulloso de ser él el personaje más relevante de la Navidad, ¿no? Hicimos también por aquellos días una campaña que a mí me pareció muy divertida, justamente para una campaña de archivo, en donde unos papeles que tomaban la forma de unas mandíbulas de tiburón y se comían a un personaje. Pero lo importante de esa pieza, el impecable trabajo de diseño de arte que hicimos ahí. El director y yo éramos fans de la misma película, In the Mood for Love, que le pusieron aquí en México, Deseando Amar, de Wong Kar-wai, ¿no? En tonos cafés y verdes, con un tipo de iluminación así muy, muy peculiar y un diseño de arte súper retro. Entonces, bueno, pues lo que queríamos hacer como proyecto personal era ponerle ese toquecito. Hay muchas piezas que he hecho en conjunto pues con el director o con el productor, etcétera, que me han resultado muy, muy satisfactorias a nivel de ventas, a nivel de impacto, a nivel de recordación, etcétera. Pero ese tipo de proyectos que son mucho más personales son los que yo guardo con más cariño. Y otro que te puedo decir que me tiene muy contento, pues es la temporada de regreso a clases de este año, de 2011, en donde queríamos hacer que los personajes, que los hombres de rojo de Office Depot fueran los verdaderos héroes. Entonces los presentamos como personajes divertidos, están trabajando en la tienda, están haciendo una especie de stomp. Convierten la experiencia de compra de un regreso a clases en una experiencia súper divertida, completa. Pues como que le gustó mucho a la gente, ¿no? El colorido, el baile, la música, etcétera. Ese fue un proyecto también muy padre. Las características que Arturo Hernández reconoce como particulares de un estratega reflejan la visión que lo ha llevado a cosechar múltiples éxitos con Office Depot. ¿Se nace estratega o se hace estratega? Yo pienso que es una combinación de las dos. Hay una visión natural que uno trae desde que nace, es casi un tema genético, pero también como cualquier otro músculo, pues es una habilidad que se tiene que practicar. El pensamiento estratégico es muy difícil de dominar. Como las ideas se pueden ir hacia cualquier lado, lo que nos ayuda a los que nos dedicamos a la planeación estratégica de negocios, pues es la capacidad que pudiéramos tener como para mantener esas ideas más o menos bajo control o tratar de domarlas o de dominarlas, ¿no?
El alcanzar el éxito de manera personal y social es fundamental en el esquema de este estratega. Por ello, para las nuevas generaciones que desean incorporarse al mundo de la mercadotecnia, recomienda: si creen que van a llegar al mundo de la mercadotecnia solamente a dedicarse al glamour, están equivocados. Busquen otra cosa. O sea, si creían que se iban a olvidar de las matemáticas metiéndose en mercadotecnia, están cometiendo un gravísimo error. El 90% de nuestro trabajo es análisis numérico. El otro 10% ya es creatividad y esas cosas que son lo que se ve hacia afuera. Que no se queden con la idea de que es solamente la parte bonita de estar en una filmación de un comercial comiendo papas fritas, ¿no? Se trata de diseñar estrategias que le generen un retorno a las empresas para las cuales están trabajando. Como muchos otros trabajos, no estoy diciendo que sea el único, pero este trabajo es increíblemente demandante. Verdaderamente se necesita una entrega y una pasión absolutas. Es un trabajo muy celoso. Y bueno, pues las glorias que uno puede haber tenido en algún momento no van a servir para el día siguiente. Que tengan también mucha tolerancia a la frustración, a la crítica. Uno está en el foco público, entonces hay veces que uno recibe críticas muy positivas, pero también se reciben críticas negativas y hay que saber aguantarlas y entenderlas, ¿no? Como para saber cómo poder hacer mejor las cosas. Con respecto a las características que Office Depot toma en cuenta para elegir a este proveedor como su colaborador, Arturo Hernández nos platica. Los lineamientos que dicta la matriz en términos de regionalización son prácticamente nulos, en el sentido de que lo único que tenemos que conservar pues es, por supuesto, la consistencia del logotipo, pero a partir de eso nosotros tenemos toda la libertad de adaptar los materiales de acuerdo a nuestras necesidades, y de hecho lo hacemos hoy. La presencia de Office Depot en 7 países, bajo nuestra propia administración, nos lleva a un nivel de complejidad bastante alto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar adaptando los mensajes, no solamente en términos de redacción, sino en términos también de oportunidad, de tiempo. No es lo mismo una temporada escolar en México que en Guatemala, que en Costa Rica, que en Colombia. Por supuesto, tampoco el lenguaje es el mismo. Entonces, todo eso nos da la versatilidad a nosotros y la libertad de adaptar los materiales de acuerdo a cada uno de los países conforme a nuestro propio criterio. Sobre los retos que este estratega tiene que sortear y resolver cotidianamente, nos explica. Tratar de adaptar el pensamiento estratégico a la evolución natural del consumidor y del mercado. Las cosas que eran, digamos, hechos establecidos y sólidos hace un año, el día de hoy ya no cuentan. Ahora, con el enorme reto de adaptar las estrategias de mercadotecnia al mundo digital, estamos viviendo en un momento revolucionario. Debe ser un poco como cuando apareció la televisión en sus inicios, ¿no? O sea, ya tenemos la televisión, ¿y ahora qué hacemos con ella? ¿O qué sucedía con la prensa? Ya tenemos un periódico, pues, ¿qué vamos a hacer? Este proceso de aprendizaje nos va a llevar tiempo y ahorita estamos justo en ese momento con toda la revolución digital. Entonces, el principal reto es tratar de hacer llegar los mensajes convincentes, pero a través también de los medios que el cliente quiere o a los que está expuesto, y que además esos mensajes sean relevantes para ellos. La principal complicación radica en comunicarle al cliente el valor agregado de la marca en un mundo o en un mercado en el que existen muchos jugadores que ofrecen productos similares. No van a ofrecer ni soluciones similares, ni servicios similares, ni garantías similares. Creo que esa es una de las mayores complejidades. ¿Cómo enviar mensajes que sean relevantes para nuestro consumidor y que sigan confiando en nuestra marca? A lo largo de 15 años de labor en Office Depot, Arturo Hernández ha sido pieza clave para la elaboración de distintas campañas valiosas para la empresa, así como de enormes casos de éxito. 2 importantes que me vienen a la mente. Una fue el caso de una temporada que no existía en el mercado mexicano. Esta es la temporada de archivo. Todo el mundo sabía que al final del año o al principio de un año nuevo, pues tenía que hacer cambios de archivo. Y hoy se ha convertido en el mercado en un estándar. Ya es una temporada que no solamente las empresas que estamos especializadas en este tipo de segmento de mercado, sino también otro tipo de empresas están comenzando a emular, porque se dieron cuenta de que ahí hay una oportunidad muy interesante de mercado cuando la gente quiere empezar el año nuevo de una forma fresca, ordenada y decir, bueno, pues ya se quedó todo lo demás atrás, ¿no? Por el otro lado tenemos una estrategia que es muy reciente,
que está enfocada en las redes sociales, que es un programa que nosotros llamamos Renuévame la Office. Fue un concurso que lanzamos a través de redes sociales, particularmente a través de Facebook, en donde le dijimos a la gente que votara, o que le dijera a sus amigos que votaran por su oficina para que se ganara una remodelación. Eso nos ha ayudado a incrementar el número de fans, pues que lo traemos en una base pequeñitita de cerca de 3,000, al día de hoy que vamos en 43,000 en solamente 4 semanas. Pero no solamente eso, la otra es una estrategia mucho menos puntual, pero a largo plazo, que es cómo nos hemos ido posicionando a lo largo de 15 años como una tienda destino para la compra de artículos electrónicos, particularmente computadoras. El día de hoy ya somos uno de los más grandes jugadores del mercado en venta de equipo de cómputo, y eso es pues porque la gente confía en nosotros, porque la gente sabe que la oferta de valor que tiene Office Depot es una oferta de valor atractiva, que les va a brindar un beneficio. Esta valiosa cadena de artículos de papelería y oficina ha sabido desenvolverse en contextos muy cambiantes, pero continúa aferrándose al liderazgo en un panorama que nuestro estratega define así. A nosotros que nos toca como equipo viajar a diferentes países y darnos cuenta de lo que está sucediendo en diferentes etapas del comercio o de la economía de los países, en México faltan muchas cosas por hacer, pero al mismo tiempo también estamos a la vanguardia en muchas otras. Creo que hay un enorme reto para todos los que nos dedicamos al comercio. La gente todavía, a pesar de que va creciendo la penetración de Internet, todavía existe esa idea de ir y tocar el producto, verlo, palparlo, ¿no? Y sentirlo. Eso es algo muy mexicano. En otros mercados, pues como el brasileño, como el colombiano o como el argentino, ya le dieron la vuelta a esa página, ¿no? Y ahora los vendedores en línea son tan importantes como los vendedores de ladrillo y concreto. Por el otro lado, el retail, ya estoy hablando estrictamente del negocio en el que está Office Depot, o sea, las ventas de autoservicio o de tiendas departamentales, ha ido alcanzando cada vez más un nivel altísimo de profesionalización, con capacitación a gente. Entonces, bueno, pues el panorama del retail en México es un panorama muy atractivo, muy interesante. Luchar por dar la mejor oferta de valor frente al cliente. Cada vez crece más el concepto de que los empresarios lleven a cabo sus funciones más allá de las que el plan de negocio les demanda, al dar un servicio a la sociedad que retribuya a la población que solicita sus servicios. Sobre este ámbito, nuestro líder comenta: La integración de la parte humanista es fundamental para los negocios. No hay nada más importante que la sustentabilidad del negocio, independientemente de qué negocio estés hablando. O sea, para que un negocio sea sustentable tiene que contemplar forzosamente a la gente, a los grupos de relación. Existen diferentes mecanismos de llevar a cabo una relación o una ecuación sustentable. Puede ser sustentable con el medio ambiente, creando cadenas productivas mediante programas que apoyen a otro tipo de grupos de relación, programas educativos, programas de salud, programas de apoyo. Por ejemplo, cuando existen desastres naturales, nosotros ayudamos a que la gente, pues, que recuperen algunos de los enseres domésticos que han perdido. En el caso de educación, trabajamos con la donación de útiles escolares para que la gente pueda seguir estudiando. Es decir, hacemos algunos esfuerzos directamente con nuestros grupos de relación o algunas comunidades en las cuales tenemos algún interés particular, pero siempre pues con la visión de que no existiría un proyecto sustentable si solamente se requiriera de la donación y donación y donación sin sentido. Lo que nosotros esperamos a cambio es que exista un beneficio en la comunidad con la cual interactuamos, de forma tal que si a la comunidad le va bien, a la empresa le va bien. Es un círculo virtuoso en donde el lograr mover los recursos humanos, económicos, materiales, nos ayuda a todos a tener una mejor sociedad. Office Depot, consciente de las necesidades de sus consumidores, ha expandido el segmento de mercado al que estaba dirigido en un principio, ya que son muchos los que han creado empatía con la compañía. No tenemos un target específico, porque más cualquier persona que estudie o que trabaje es susceptible de ser un cliente de Office Depot o cuando menos de adquirir algunas de las soluciones que Office Depot ofrece como empresa. Por lo tanto, no te podría decir en ningún momento si el nivel socioeconómico A, B, C, D, E, más 18 años, pues esos parámetros no funcionan. Originalmente nosotros pensábamos que éramos una tienda que iba hacia las oficinas y de hecho pues por ahí el nombre, ¿no? Nacimos como una bodega de artículos para oficina.
De repente, la línea entre la vida laboral y la vida personal se fue difuminando. Las personas que trabajan en una oficina, que tienen un cubículo, lo que quieren es personalizar su espacio de trabajo. En Estados Unidos se acuñó un término que le llaman el work life, que es pues básicamente toda la vida productiva, ¿no? Y eso es el segmento al cual nosotros nos enfocamos. Como gran parte de los negocios existentes en la actualidad, Office Depot ha adoptado como herramienta de apoyo a las redes sociales, por el fuerte lazo que se crea entre el consumidor y la organización. ¿Cómo aprovechamos los nuevos medios de comunicación? Internet, no, particularmente siendo el medio más reciente, no es tan nuevo. Nosotros tenemos 10 años trabajando con Internet y haciendo publicidad en Internet y con la tienda virtual también. Lo que es nuevo es el consumo de los clientes o el consumo del usuario frente a esos medios que ya no son hoy tan nuevos, ¿no? La aparición de algunas ofertas diferentes a través del mismo medio, o sea, el medio internet o medios digitales. Por ejemplo, YouTube, las redes sociales que no existían hace algunos otros años, y es decir, los paradigmas han ido cambiando. Antes los clientes se tenían que adaptar a lo que ofrecía el vendedor, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hacer mercadotecnia en internet, lo único que teníamos eran los portales, y los portales eran lo máximo, y los portales de noticias y los portales de correo gratuito, y era donde todo el mundo se metía y era lo único que existía. Hoy lo que estamos haciendo es recurrir otra vez al cliente, el que va dictando las tendencias, el que va diciendo qué es lo que se tiene que meter dentro de la línea de productos, cuáles son las tiendas que ofrecen un mejor servicio, etcétera. Son hoy las redes sociales. Lo aprovechamos tratando de interactuar lo más posible con los clientes, sabiendo qué es lo que piensan. Y ahí obtenemos una información muy, muy valiosa que nos ayuda a adaptar la oferta que nosotros tenemos a las necesidades del cliente. Es fundamental en el proceso mercadológico tener una comunicación óptima con el cliente final. Por ello, es preciso el apoyo de una eficiente agencia de publicidad. ¿Cómo selecciona Office Depot a su agencia de publicidad? Agencias hay muchísimas. Chicas, medianas, grandes. Hemos trabajado con diferentes agencias a lo largo de nuestra historia. Hay gente súper talentosa en la mayoría de ellas. Estamos en un medio en el que las ideas son ilimitadas. En el negocio en el que está Office Depot es un negocio muy complicado para muchas agencias porque se requieren sacar campañas de un día para otro o el mismo día, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos el proceso tradicional de se brifea al ejecutivo de cuentas y luego al director y luego al equipo y no sé qué, ese proceso no sirve para una tienda como Office Depot o para una cadena como Office Depot. La verdad es que la razón por la cual hemos nosotros decidido trabajar con una agencia en particular es porque nos entiende. Ya tenemos muchos años trabajando con Rodrigo de la Maza y al momento de entendernos, entonces la comunicación comienza a fluir y las cosas empiezan a dar.